El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Hola, buenos días. Las 3 leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional suman ya 23 demandas en la Corte Constitucional. La Ley de Inteligencia tiene 1, la de Solidaridad 6 y la de Integridad Pública 16, incluidas 2 presentadas por la Federación Médica y la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador. La mayoría de las 16 demandas en contra de la Ley de Integridad Pública fueron presentadas por gremios, profesores de la Universidad Central, el Frente Popular, Asociación de Trabajadores del Sector Financiero Popular y Solidario, el Parlamento Laboral, un sindicato de Loja y los trabajadores politécnicos. Uno de los puntos más polémicos son las devaluaciones de los funcionarios. El otro gran tema de la semana es la lista de los involucrados en la asamblea que el presidente de la legislatura hizo pública, aunque sin dar los nombres. Pero lo más reciente es la comparecencia de Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el jueves 17, como si se tratase de un funcionario público y teniendo 5 sentencias por corrupción. De estos temas urgentes como importantes hablaremos hoy en Descifrando. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de Gobierno y varias veces asambleísta, la doctora María del Mar Gallegos, penalista catedrática universitaria, y el doctor Ismael Quintana, profesor de Derecho Constitucional. Comienzo con usted, Henry, para preguntarle por su larga experiencia parlamentaria, ¿qué le dejó la comparecencia de Daniel Salcedo, quien tiene 5 sentencias por corrupción, que hizo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el día jueves? Bienvenido, abogado Henry Cucalón, buenos días. Muy buenos días, Thalía, gracias por la invitación, un saludo afectuoso a los colegas del panel, de tan importante panel, saludo a la audiencia también. Lo de ayer, en mi criterio, es un sainete, porque un hombre que tiene varias sentencias, que colecciona sentencias por corrupción, en el caso que tuviera nuevos elementos que aportar, inclusive para una cooperación eficaz, el canal pertinente es la Fiscalía General del Estado. Tengo entendido que lo he hecho antes y no han podido comprobar el tema. Utilizar el Parlamento Nacional, donde se fragua el ser político de la nación en el deber ser, no creo que sea lo más adecuado. Cuidado, es un distractor de toda la vorágine de noticias que están pasando en el país todos los días. Y lo que dijo, una serie de paisajes comunes, ya conocidos en algunos nombres, pero lo más importante es lo que no dijo. Porque, por ejemplo, nunca mencionó a los Bucaram, solo por citar un ejemplo, y yo sí tengo memoria al respecto. Así que en el caso que tuviera algo nuevo que decir, porque ayer quiso dar lecciones hasta de democracia y Estado de Derecho, pero si cree que se puede rehabilitar, y recordemos que tiene muchísimos años de sentencias que han salido después de las normas que indican que en ciertos delitos no hay medidas sustitutivas, régimen abierto, semiabierto, entre otras cosas, que sea la Fiscalía, con fiscales especiales que procesen esa supuesta información y no actores políticos que, cuidado, en algunos casos, principalmente a algunito que está en la Comisión de Fiscalización, le termina como un boomerang. ¿Qué se estaría tratando de distraer, abogado Cucalón? Hay mucha noticia ahorita alrededor, política, jurídica,
en la misma Asamblea Nacional con uno de los tópicos que vamos a tratar aquí, como es la absoluta falta de transparencia y transgresión de normas en la contratación, agnados y cognados relacionados tanto al correísmo, cuyas prácticas las conocemos y las hemos sufrido, como por su némesis de derecha, que es ADN. Muchas gracias, abogado Henry Cucalón. María del Mar, respecto del esquema de corrupción que existe en los hospitales que citó Daniel Salcedo, ya lo había dicho Fernando Villavicencio hace 3 años. Y la pregunta es, ¿qué valor procesal tiene esta comparecencia en la Comisión de Fiscalización para que se haya dado semejante despliegue? Bienvenida, doctora María del Mar Gallegos. Buenos días. Buenos días, Talía, buenos días, Ismael y Henry, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Pues coincido totalmente con Henry, es para mí un show que carece de valor en este momento probatorio para temas penales y además que no ha dicho absolutamente nada nuevo. Y yo creo que un poco el problema y lo que hay que hacer críticos es en cómo nosotros seguimos prestándonos a escuchar a personas como Daniel Salcedo. Daniel Salcedo, quien está involucrado en varios delitos, es un criminal confeso, porque además se ha sometido a cooperaciones eficaz de delitos como lavado de activos, delitos de delincuencia organizada, es decir, no cualquier delito. Además, con el tema de hospitales, recordemos que ya fueron, además, las personas que ya mencionó en su comparecencia el día de ayer, muchos de ellos ya estuvieron en un proceso penal, lo recuerdo claramente, en Guayaquil. Habrá que ver cuál fue la sentencia, cuál fue la resolución de esa sentencia con respecto a los hospitales de las personas que mencionó ayer en su comparecencia. Entonces no ha dicho absolutamente nada nuevo, y es verdad que también estuvieron ahí los Bucaram y no dijo nada de ellos, y otras personas más que no los voy a traer cuáles en este momento, pero que estuvieron también involucrados en el tema de hospitales. Entonces esto ni siquiera sirve para un tema de derecho penal o un proceso penal, porque si él bien quisiera operar para un proceso penal, entonces tendría que aparecer bajo la figura de cooperador eficaz nuevamente y entonces él también ser parte del proceso para también recibir una sentencia con respecto a los nuevos hechos que él alega. Entonces, además, esta figura de los cooperadores eficaces yo las he cuestionado muchísimo en los últimos tiempos porque aparte de la cooperación eficaz que dicen llega a ser eficaz, la otra parte no llega a ser eficaz y ahí sí hay un error en la investigación por parte de Fiscalía que debe corroborar con pruebas para saber si es que lo que está diciendo el cooperador es cierto o no. Entonces habrá que ver si es que se abre un proceso penal en Fiscalía con respecto a lo que dijo ayer, tomando en cuenta que ya se juzgó por algo de los hospitales, que para mí es algo que ya de lo que mencionó ayer. Si es que hay una nueva investigación, pues entonces tendrá que venir bajo la figura de cooperador eficaz o al menos de versionante. Pero él dijo ayer, yo soy parte de estos hechos. Entonces, si es que es así, tendrá que también ser procesado por este delito. A mí lo que me parece es que también lo que buscan con esto es show, es para mí gente que está acostumbrada ya a este tema mediático y además que busca también beneficios como traslados de cárceles, porque él estaba hace no mucho tiempo en la cárcel de La Roca y no sé si es que ya fue movido o a otra cárcel, y muchas veces con esto lo que buscan es que mi vida corre peligro, entonces cámbienme de cárcel. Beneficio que no tienen todos los PPLs, todos los privados de libertad. Entonces hay que también estar atentos a eso. Gracias, doctora María del Mar Gallegos. Doctor Quintana, la respuesta de Javier Jordán, quien fue mencionado por Daniel Salcedo el jueves en la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, ha sido también pedirse recibido, ¿no? Él sí vía telemática porque no está en el país por esa instancia legislativa. Lo pidió además por escrito, ¿no? Al presidente de la Asamblea y también al presidente de la Comisión de Fiscalización. Si es que se va a tramitar en la Asamblea los casos penales, ¿de qué estamos hablando, doctor Quintana? Bienvenido, doctor Ismael Quintana, buenos días. Sí, bueno, buenos días, doña Talía, un abrazo para usted, para María del Mar, para Henry, por supuesto también para su audiencia. Pero yo creo que en Ecuador estamos cayendo en un nivel de putrefacción política tal que a quienes antes mediáticamente y públicamente se los señalaba como los delincuentes más grandes de este país. Incluso yo me acuerdo de este delincuente Salcedo aprovechándose de la pandemia, metido en casos de corrupción hospitalaria, con fundas de cadáveres. Y claro, hasta hace 4 o 5 años nos indignábamos de esas cosas y resulta que ahora este delincuente y la otra delincuente, Mayra Salazar, son elevados a categoría prácticamente de dioses.
son recibidos con bombos y platillos, con alfombra roja y cámaras en la comisión de fiscalización. Entonces creo que ese primer punto hay que tenerlo bien claro, porque creo que detrás de esto no hay más que show político. Difícilmente, como dice María del Mar, que además es la experta en el campo penal, esto puede servir para algún elemento o algún insumo que tenga relevancia de carácter penal. Creo que detrás de esto hay más bien un afán de esconder lo que está pasando con el tema energético, los contratos que han generado, según dice Contraloría General del Estado, perjuicios millonarios al interés público, y entonces nos sacamos como magos de la chistera esta cuestión. Ya aquí el país se está acostumbrando a que los procesos penales y la gente sea condenada sobre la base de fábulas, ¿no? Donde las cosas son mitad de realidad y la otra mitad es fabricada sobre la base de mentiras. Francamente es difícil creerle a un delincuente que colecciona condenas ejecutoriadas, y claro, como consecuencia de este sainete mal armado de ayer o de los otros días, usted ahora tiene pedidos o una catarata de pedidos, porque usted, claro, menciona el caso de otro delincuente requerido por la justicia, que es Jordán, y así una serie de nombres veo por ahí de un señor Bunces y otros que han sido nombrados por Salcedo ayer como parte de esta red de corrupción, que están pidiéndole a la Comisión de Fiscalización ser recibidos para entregar información. Y ya veremos si es que el ex correísta que hoy preside esa comisión les da el mismo tratamiento célere que se le dio a Daniel Salcedo y los recibe, porque de lo que he visto, Javier Jordán podría tener información relevante respecto al mismo presidente de la comisión de fiscalización. Así que ojalá, al menos en esto, a todos los procesados que ahora son estrellas de cine legislativo, se les reciba con la misma celeridad en la comisión y veamos qué va saliendo de ahí, pues, ¿no? Gracias, doctor Ismael Quintana. Realmente es bien complicado, ¿no?, estos temas para explicarle a la sociedad, a la audiencia, explicar a los ecuatorianos que están cada cual con su buscando forma de vida, explicar todas estas cosas de los más altos organismos del país, ¿no?, de las más altas instancias políticas. Doctor Cucalón, pasemos al otro tema, y si es que tienen que agregar algo más sobre la comparecencia de Salcedo el día jueves, háganlo por favor, pero yo quiero plantear el otro tema de la Asamblea Nacional, que publicó la lista con 40 funcionarios legislativos que fueron desvinculados por tener nexos familiares con asambleístas, pero el presidente de la Asamblea, Neil Olsen, no dio los nombres, arguyendo protección de datos personales. ¿Sirve para algo el presentar los cargos que estaban, ostentando en la Asamblea sin dar los nombres? ¿De qué estamos hablando frente a la transparencia, doctor Henry Cucalón? De una farsa legislativa. Y qué pena, porque esta nueva Asamblea recién tiene 2 meses y pico. Y nosotros tenemos esperanzas cifradas en que pueda haber un cambio. Nosotros no queremos que les vaya mal para tratar de pescar a río revuelto. Lo que más me preocupa es que, y creo que he coincidido porque sigo a los colegas, ya la calidad parlamentaria estaba en entredicho. La falta de representatividad de los legisladores de lado y lado de lo que el pueblo otorgó mayoría, porque esa es la realidad, en esto tan añorado como que era que 2 grandes fuerzas políticas tengan todo. No tuvimos necesidad de reformar la Constitución para elegirlos en la segunda vuelta. Y vemos la cantidad de errores, actos atrabiliarios, todo lo que están haciendo, que encima la cereza del pastel fue que de entrada la nueva Asamblea cometía los viejos vicios parlamentarios. Es decir, tratar de colocar de forma clientelar a la parentela para pagar favores políticos. Y viene el caso del asambleísta Serrano, que su problema no es que sea joven necesariamente, porque a esa edad conozco a muchos que hablan y tienen mejor contenido que hasta Jaime Roldós, por poner un ejemplo, pero en esa edad en que la mayoría no está en nada, por así decir, y que se distrajo nada más y nada menos que la Comisión de Fiscalización mientras estaban viendo el caso Progen, que según la Contraloría hay responsabilidades
de todo orden, se devela que toda hay una red clientelar manejada por el jefe de todos los jefes de la bancada de ADN, que es el señor Egner Recalde, conocido en el bajo mundo como el autor de la teoría del hornado solidario, diezmero que se salvó de ese proceso por diezmos gracias a los votos del correísmo en la asamblea cesada. Así, y que en la asamblea pasada fue premiado con la vicepresidencia. A eso hemos llegado. Lo malo de todo esto, no solamente la falta de transparencia, de no cumplir con la ley a cabalidad y tratar de disfrazarla como que están cumpliendo con la ley de datos públicos, en una tergiversación de la normativa, porque no estamos viendo ni récords financieros, ni estamos viendo si sufren de alguna enfermedad. No, es información pública. Lo más deslenable de todo esto, que han tratado de engañar con algo. La prohibición siempre ha existido, y no solamente en el despacho del legislador, también entre despachos, por si acaso. Y se lo dice una persona que estuvo 8 años ahí. Lo único que han hecho ahora, con este cambio de reglamento, que es el artículo 7, el reglamento de talento humano, es incorporar una nueva figura que tampoco puede haber familiares entre los funcionarios, no solamente entre los asambleístas, pensando que la Contraloría no se va a dar cuenta que los contratos se suscribieron a partir del 14 de mayo cuando hay una nueva administración legislativa. Saludo por lo menos el ánimo de rectificar, pero condeno que no acepten el error y que sacrifiquen la transparencia a dar información absolutamente limitada para no saber, porque vamos a terminar llegando donde el señor Recalde, entre otras en ADN, porque ya del correísmo no me espero nada, y están que saltan como canguil toda la serie de irregularidades producto de la contratación entre asambleístas. Gracias, doctor Cucalón. Voy donde el doctor Ismael Quintana, por ser constitucionalista, para preguntarle qué delitos habrían cometido los asambleístas que contrataron a parientes en España y también y en Venezuela llaman los enchufados, ¿no? Y realmente aquí era como un trasvase. Los unos contratan a los familiares de los otros y los otros a los unos. ¿Qué pasa allí desde la legalidad, doctor Quintana? Bueno, el tema de los delitos yo se lo voy a dejar a María del Mar, que es la penalista. No sé si este tema que hemos estado empezando a ver de los famosos nepotismos cruzados con tolerancia del presidente de la Asamblea, y se lo voy a decir por qué. Da para tal vez un tráfico de influencias, pero es un asunto que tal vez lo puede analizar muchísimo mejor, obviamente, María del Mar. Desde el punto de vista constitucional hay algo que es clarísimo y que me parece que es en lo que la Asamblea Nacional nos va a quedar debiendo, porque naturalmente en este país entre bomberos no se pisan las mangueras. La Constitución prohíbe, en el artículo 127, número 3, que los legisladores gestionen cargos públicos, lo que incluye naturalmente gestionar cargos públicos en la propia Asamblea Nacional, que es mucho más grosero. Y por eso la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un procedimiento para juzgar al legislador a nivel parlamentario, si se quiere, cuando incurre en alguna de estas prohibiciones, y la consecuencia jurídica de gestionar cargos en el sector público, que ya ha pasado en otros periodos, es la pérdida del cargo. Es decir, hay un proceso que termina con una destitución, y eso es algo que no se resuelve con una reforma al reglamento interno de talento humano de la Asamblea Nacional. Por eso es que yo he venido diciendo que esta es una venta de humo, no hay nada más que eso detrás de lo que anuncia el presidente de la Asamblea Nacional. Si quisiéramos combatir realmente este tema, abriríamos los procedimientos, se presentarían las denuncias. Yo quisiera que el señor Olsen presente la denuncia en el Comité de Ética contra Egner Recalde y contra otros legisladores de su propia bancada, porque de la lista que él daba, ahí se han repartido 12 carguitos de los 40 que sabemos ahora, 12 carguitos ADN y 12 carguitos la RC. Entonces no es nomás de decir es la Revolución Ciudadana la que ha metido primos, hermanos, tíos, padres, madres, esposos, novios en los despachos de los asambleístas, sino también de ADN, y de eso no estamos diciendo absolutamente nada. Entonces, punto número 1, la reforma reglamentaria que se ha hecho primero es una farsa, porque eso ya estaba prohibido en el artículo 7 del
del reglamento, no solo para el caso de la autoridad nominadora o de los propios despachos de los legisladores, sino de modo general. Punto número 2, me parece que aquí el Contralor General del Estado está guardando un silencio absoluto, porque allá es donde debería, digamos, cristalizarse, si es que corresponde, alguna responsabilidad de carácter civil o de carácter administrativo. Y no me refiero solamente al caso en el cual usted le pide a su colega de bancada que le contrate como asesor a su hermano y usted le devuelve el favor contratándole al cuñado como asesor o asistente, que es lo que estamos viendo, sino que en la estructura de la Asamblea Nacional. Y el doctor Cucalón, que además ha sido parlamentario con mucha experiencia, no me dejará mentir, usted tiene unos coordinadores, unos directores, unos departamentos de talento humano y que se encargan de toda esta parte administrativa financiera. ¿Quién coloca al coordinador de administración, de talento humano? Ellos no son nombrados por el Pleno de la Asamblea. No es la bancada de la Revolución Ciudadana la que nombra a quien firma los contratos de servicios ocasionales. Es el presidente de la Asamblea. Entonces, que me venga ahora, presidente de la legislatura, a decir que él no tenía ningún conocimiento de los contratos de servicios ocasionales o de los nombramientos provisionales que se haya entregado a toda esta serie de enchufados en la Asamblea Nacional, no tiene ningún sentido. Y por eso yo esperaría que, así como se ha obrado en el tema Progen, con el examen especial, celebraría que el Contralor General del Estado haga un examen especial a la gestión del presidente de la Asamblea Nacional para verificar realmente quiénes son los responsables de haber permitido que esos contratos se hayan dado a partir del 14 de mayo en las condiciones de las que estamos viendo, y a partir de eso empezar a ver las glosas que a mi juicio deberían emitirse. Gracias, doctor Quintana. Tal vez indicio. Sí, cerremos allí porque quiero que justamente la doctora María del Mar Gallegos nos comente exactamente eso, qué infracciones, qué delitos habrían cometido los asambleístas que pusieron a sus familiares, ¿no?, en los cargos que ustedes han mencionado. Sí, a ver, los delitos es un poco oscuro el tema de los delitos, porque el tráfico de influencias es un delito en el que se manifiesta que el servidor público tiene que ejercer sobre otro funcionario público para que actúe de determinada manera. Entonces, el hecho per se de contratar a un familiar no sería un tráfico de influencia. Habría que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Si es que ese funcionario público, ese asambleísta, le presionó a otro para que le contrate a su familia, bueno, sí, ahí hay un delito de tráfico de influencias, pero per se es difícil ahorita encuadrarle en un tipo penal, lo que tal vez nos llamaría la reflexión de que deberíamos buscar un tipo penal, porque es un tema casi más administrativo, donde tiene que entrar el contralor, pero per se, incluso estoy pensando en un peculado. Sin embargo, es difícil enmarcar la actuación de la persona que es contratada como familiar del asambleísta, o el asambleísta que contrata que contrata un familiar. Como repito, si es que esa persona influenció en otra para que sea contratado su familiar, sí, por supuesto que hay un delito, y ese delito se llama tráfico de influencias. Ahora, con respecto al listado que sacó el presidente de la Asamblea, yo creo que por un ejercicio de evitar temas de corrupción y tratar de buscar que nuestro sistema sea mucho más fiable y que la gente recupere la confianza en nuestro sistema, en nuestra Asamblea Nacional, bueno, aplaudimos esta gestión de que saque los nombres, saque un listado para tratar de depurar a la Asamblea, pero también en un ejercicio de transparencia y coherencia. Debería decir, más allá de que solo sabemos que son 40 funcionarios, 19 que renunciaron voluntariamente y 21 que fueron desvinculados, sí deberíamos tener el listado para justamente garantizar esa confiabilidad, esa transparencia. ¿Y por qué digo coherencia? Porque no hace mucho sacaron la ley de inteligencia, en donde se puede acceder a información privada, ¿no es cierto? Y ahí sí no importa si es que son datos, de qué tipo de datos son, no importa la ley de datos, y ahora me vienen a decir que importa la ley de datos en nombres, simplemente en nombres, en un listado. Entonces ahí sí a mí me parece que falta coherencia en la narrativa del gobierno.
Celebro que ha mencionado eso, doctora Gallegos, porque sí, en verdad hay dos tratos distintos. Permítanme aquí hacer la primera pausa, se nos fue ya el tiempo. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex, @TaliaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora María del Mar Gallegos, penalista, catedrática universitaria, el doctor Ismael Quintana, profesor de Derecho Constitucional, y el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de Gobierno y varias veces asambleísta. Regreso con usted mismo, doctora María del Mar Gallegos, para comenzar este tema, ¿no? Era previsible que se presenten demandas de inconstitucionalidad a estas tres leyes porque cada una ha contenido mucho más material de lo que siempre están diciendo, que no hay unidad de materia. ¿Cuál es su primera lectura de todas las demandas que se han presentado a este momento y qué tendría que esperar el país, que está ansioso por saber qué va a hacer la Corte Constitucional, doctora? Claro, a ver, las tres leyes más polémicas de las cuales se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad son la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad, y la Ley de Inteligencia, que sorprendentemente solo tiene una demanda de inconstitucionalidad, cuando en mi opinión es la que más vulnera principios. En cuanto a la Ley de Integridad Pública, yo sí creo, Ismael es el experto aquí, entonces, pero yo creo que sí existe inconstitucionalidad tanto por la forma como por el fondo. La forma, porque para mí no existe unidad de materia. La Corte Constitucional, si no me equivoco, en el año 2018 ya sacó un criterio con respecto a qué se entiende por unidad de materia, y si bien ha dicho no tiene que ser muy estricto, tampoco tiene que ser muy laxo, tendrá que tener un mismo fin, un mismo objetivo la ley para entender que es unidad de materia. Y en este caso la Ley de Integridad Pública no cumple con dicha unidad de materia, y por eso para mí, y también por el proceso por lo que pasó, ¿no es cierto?, como Ley de Economía Urgente, no debía haber pasado de esa forma porque tenía que haber seguido un proceso ordinario, sobre todo cuando se tratan de reformas de otros cuerpos legales. En materia, por ejemplo, con respecto al tema del Código Orgánico Integral Penal, tenía que haber sido tratado como reformas al COIP. Por ejemplo, el tema de prevaricato, el tema de aumentar penas, el tema de los niños, niñas y adolescentes, el tema de adolescentes infractores, no tenía que haber sido tratado en esta Ley de Integridad Pública. Y por lo tanto, yo creo que si es que la Corte Constitucional es coherente también con sus propias decisiones y precedentes, pues yo le veo plausible el tema de que declaren al menos la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de estas normas. Y en especial, por ejemplo, el de inteligencia. El de inteligencia sí que para mí vulnera muchos principios, empezando por el principio de intimidad, el de privacidad, debido proceso, porque puedes hacer intervención de llamadas e incluso pedir el origen de la fuente de investigaciones a los comunicadores sociales, a los periodistas, sin una orden judicial. Lo que a mí me llama muchísimo la atención, porque no encontraría el sentido de que no se tenga una orden judicial. Un poco el oficialismo ha dicho que el sustento para esta ley es que se demoran mucho las órdenes judiciales para poder interceptar llamadas o hacer allanamientos o lo que sea. Y eso es falso. Las órdenes judiciales o las autorizaciones judiciales son entregadas casi de inmediato cuando la Fiscalía pide, mucho más cuando se tratan de casos de importancia o emblemáticos para el país. Y entonces, perdona, le quiero dar una pregunta aquí. ¿Por qué cree entonces que hacen eso? Si es que tenían otra manera, otra forma, otras instituciones a que les entreguen inmediatamente las órdenes, ¿qué se busca al hacer lo que han hecho con esta ley? Es una gran pregunta, porque además no solamente que yo creo que Noboa tiene el momento político para hacerlo, sino que los números de la Asamblea también le dan para haber aprobado lo que él quería pasar. Que luego allá la discusión de fondo, si es que esto es bueno o malo, esa es otra discusión. Desde lo técnico no estaré de acuerdo con muchas cosas que proponen con respecto a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, pero desde lo político él tenía todo el poder. Tiene ahorita un momento político a su favor, tiene apoyo de la ciudadanía, tiene Asamblea a su favor. ¿Por qué hace esto? Porque para mí lo que él necesitaba es desde la narrativa
ganar más adeptos o seguir manteniendo a sus ciudadanos contentos, porque es populismo penal lo que está haciendo, populismo normativo si queremos llamarlo así, porque podía tranquilamente seguir el orden necesario, pero tiene que decir que está actuando, que una asamblea que recién está poco tiempo ha sacado 3, 4, 5, muchísimas otras leyes y para decir que son eficientes, ¿no? Pero esa eficiencia empieza a caerse cuando ves números y estadísticas del propio INEC que te dice que al primer trimestre del 2025, a pesar de estar en estado de excepción, a pesar de haber declarado conflicto armado al país, a pesar de estas normas que son bastante invasivas y poco técnicas a mi gusto, el primer trimestre con 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, no está teniendo efecto, siguen incrementándose los índices de violencia. Entonces, para mí, tiene que de alguna manera mantener a la ciudadanía como con un efecto placebo. Estamos actuando, estamos trabajando contra la delincuencia organizada. Gracias, doctora María del Mar Gallegos. Doctor abogado Henry Cucalón, ahora sí no le puedo desdoblar de su condición de abogado, exparlamentario, pero también de político, obviamente. ¿Cuál fue su percepción cuando empezó a ver el envío de estas leyes que rompen la unidad de materia y que tienen distintos temas, ¿no? Esa mismo es la unidad de materia. En cada una de ellas, ¿por qué se hizo esto? ¿Cuál es el afán? Porque como dice bien la doctora María del Mar Gallegos, con el número de asambleístas que tiene, con el respaldo que tiene, cualquier ley hecha estrictamente, perfectamente, que pase todos los controles, habría sido aprobado. ¿Cuál es su lectura sobre esto, doctor Cucalón? Quiero, Talía, aprovechar para felicitar el nivel del panel, porque lo que me hace es facilitar el trabajo. Confirmo lo que dijo el doctor. Lo que cabe en el caso anterior, porque no quiero que se me pierda la idea, es la sanción interna. El presidente de la Asamblea tiene que poner ante el CAL el proceso contra todos los asambleístas que han gestionado cargos públicos. Eso es en sede política, en sede administrativa, así que cabe la palabra. Y en el campo penal hay que ser cuidadosos, pero yo me adelanto en algo. Todos esos empleados que han entrado el 14 de mayo han hecho una declaración juramentada de no tener familiares en la Asamblea. Ahí nomás hay perjuicio. Vamos al otro. La Asamblea Nacional, que es la nueva, tiene una nueva tesis, porque el correísmo y otros atrabiliarios trataban de engañarnos. No, estos son de frente. El asambleísta que más ha hablado señala que la unidad de materia, que es un precepto constitucional, solo es al ingreso, solo es de entrada, solo es en el proyecto, pero que ya una vez adentro ellos pueden hacer lo que les venga en gana. Yo no he escuchado eso jamás en mi vida, y lo sostienen como tesis doctrinal, no como ocurrencia, que es lo que yo creo que es. En base a eso, y por lo que dice la doctora, han tratado de acumular la mayor cantidad de éxitos políticos para, cuantitativamente hablando, porque cualitativamente hablando esta es una de las peores asambleas de la historia, decir hemos aprobado tal cantidad de leyes y hacen unos combos de leyes que nacen bien, porque algunos de los temas que ha lanzado el Ejecutivo yo concuerdo, valga la aclaración, pero terminan siendo una fanesca con chaulafán, metiendo de todo, rompiendo la unidad de materia por donde sea, rompiendo la ley de la función legislativa, porque ha aprobado textos en último momento ya para votación sin que pasen por comisión, violando expresamente la última reforma de la ley de la función legislativa del año 2020. Justamente nosotros la propusimos para evitar, porque eso es lo que hacían los ponentes del correísmo, que en el último minuto insertan de todo. En una ley económica insertan temas penales, la doctora podrá decir, han descuadrado el COIP. Yo estoy de acuerdo que aumenten la pena para los GDO a 30, pero hay una contradicción porque asesinato es 26. La dosimetría la han hecho pedazos, por así decir, deberían encajar todo de nuevo. Y por tercera reflexión, el por qué. Yo creo que es dual. Uno, quieren aprovechar el todo por el todo. Y pese a que hay gente inteligente, se dejan llevar por la marea política, pudiendo hacerlo ordenadamente porque tienen los votos en la asamblea, tienen el respaldo popular, tienen un contradictor de oposición que se cae por sí mismo, que es el correísmo, lo hacen por atrabiliarios. Y yo citaba ahorita en una conferencia que lo mismo pasó con las enmiendas del correísmo. Se les advirtió, señores, ustedes tienen los votos, pero no, aprobaron 14 enmiendas en un solo debate con una sola votación. ¿Qué les costaba hacer varios debates y 14 votaciones? Se les cayó. ¿Cómo se va a caer esto?
Y la segunda reflexión, ya lo han dicho algunos analistas políticos, también es una prueba para ver hasta dónde aguanta la mayoría, hasta dónde se estira como chicle la Constitución, hasta dónde la sociedad les permite un autoritarismo de derechas, entre comillas, van a desgastar a la derecha que yo defiendo, valga la aclaración, y una prueba de fuego ante la Corte Constitucional. Porque no crea porque el gobierno es caído de la hamaca. Ellos saben perfectamente que esto va a terminar en la Corte, y me imagino que va a venir el estado de propaganda, más allá de las críticas que yo tengo de algunos fallos de los magistrados de la Corte, debo respetar la institucionalidad. Me imagino que van a hacer un estado de propaganda, le van a enviar hordas digitales a decir que es los buenos contra los malos, los criminales organizados contra los decentes y los terroristas contra los inocentes. No es muy difícil llegar, que eso es también parte de la estrategia. Gracias, doctor Henry Cucalón, y yo estoy honrada de tener este panel con los que más saben de la materia y sobre estos temas. Y entonces quiero ir donde el doctor Quintana, justamente siguiendo la línea del doctor Henry Cucalón. Esto va a la Corte Constitucional, y si los que no sabemos de leyes sospechamos, los que hacen las leyes, que supone que son los que más saben, definitivamente sabían el destino. ¿Qué le va a pasar a la Corte Constitucional? Porque tendrá que, obviamente, dar su pronunciamiento sobre todo esto, y esto no pinta bien. Si usted fuese un miembro de la Corte Constitucional, ¿qué haría de estas leyes, doctor Ismael Quintana? Bueno, creo que el trabajo para la Corte en los casos de las tres leyes se simplifica, básicamente por lo que decía el doctor Cucalón, es decir, la violación procedimental al trámite de formación de la ley es grosero, al haber agregado cuestiones que no tienen ninguna, en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, conexión lógica ni teleológica con la materia inicial. El caso de la Ley de Integridad Pública es groserísimo, donde se proponen inicialmente reformas que eran buenas, que son buenas, al Sistema Nacional de Contratación Pública, a propósito de lo que ayer hablaba el nuevo experto en contratación pública, Daniel Salcedo. Termina usted ahí agregándole temas de la Ley de Movilidad Humana, reformas al Código Integral Penal, modificaciones al Código de la Función Judicial, reformas a la Ley de la Contraloría. Bueno, todo un chaulafán cantonés que es demostrativo del pobre nivel que tenemos en la Asamblea Nacional. Entonces, sostener por parte de la Corte que aquello no quebranta lo que determina el artículo 136 de la Constitución va a ser francamente complejo. Eso sin perjuicio de los vicios de fondo que se puede alegar respecto de los tres proyectos de ley. En el caso de la Ley de Solidaridad, usted tiene una suerte de decreto de estado de excepción paralelo al que constitucionalmente se regula. De hecho, ya el presidente ha hecho uso de esa facultad, declarando un conflicto armado interno que la Corte le ha dicho, pero hasta la saciedad, que no existe en los términos del derecho internacional humanitario propiamente, y el presidente ha insistido en esa figura. Entonces tenemos problemas en la Ley de Solidaridad con eso, tenemos problemas con el famoso indulto, que en un principio era diferido, ahora es una suerte de indulto de carácter preventivo, pero que se aplicará solamente cuando concluya el proceso, con lo que quisieron, digamos, de algún modo enamorar el artículo 147 de la Constitución. En la Ley de Inteligencia, ¿para qué decirle? Ya María del Mar hizo un recorrido sobre el tema del requerimiento de información y de datos sin autorización judicial. Hay una invasión grosera a las competencias que tiene Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal pública. Si se convierte al director del Centro de Inteligencia, como lo quiera llamar, en juez y fiscal, lo cual viola la independencia judicial. Es decir, usted tiene algunos elementos que me parece que la Corte va a tener que utilizar para efectos de declarar evidentes inconstitucionalidades. De tal manera que si yo fuera juez, lo primero que habría hecho, y que no lo ha hecho la Corte, es suspender provisionalmente los efectos de la norma. Habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, los miembros de la Corte no lo han hecho, y ahí a mí sí me molesta, porque cuando el caso es de agenda, que es lo que a mí me fastidia de la Corte Constitucional, es decir, cuando el tema es de la mona estrellita
cuando el asunto se refiere al río Machángara, cuando el tema se refiere a los grupos de estos de parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, el aborto en casos de violación, en fin, en los temitas que son de agenda de la Corte, las suspensiones provisionales de la norma están a la orden del día, doña Tal. Pero cuando se trata de defender los derechos de la gran mayoría de gente, parece que la Corte se vuelve Shakira. Y eso es lo que a mí me fastidia. Entonces, como la Corte no ha decidido suspender provisionalmente las normas, lo que le va a tocar hacer, si es que quiere obrar con un mínimo de independencia, que es lo que ahora empieza uno a dudar también respecto a esta Corte, es darle tratamiento prioritario a los casos. Así como cuando se demoró 3 meses en declarar la inconstitucionalidad de una disposición reglamentaria que afectaba a los trabajadores de la propia Corte, porque eso se demoró. Espero que ahora se demore también ese tiempo al menos para declarar inconstitucionalidades evidentes en estos 3 textos legales. Así que si yo fuera miembro de la Corte, haría eso en primer lugar, ponerme a resolver los 23 casos que hasta el día de hoy están planteados en la Corte. Y en segundo lugar, de declarar inconstitucionalidades que son evidentes y de hacerlo con valentía. Esperemos que eso al menos pase en la Corte Constitucional y no se venga con las medias tintas, porque a veces cuando no queremos declarar inconstitucionalidades, entonces nos sacamos las sentencias interpretativas, entonces emitimos constitucionalidades condicionadas, que es el típico fallo que la Corte emite cuando tiene miedo de declarar una inconstitucionalidad. Y espero del otro lado que si la Corte hace el trabajo que está llamada a hacer, el presidente tenga la decencia de no lanzar sus huestes en redes sociales para cuestionar una decisión que en ese contexto estará bien dictada y que deberá merecer el respaldo de quienes hemos venido sosteniendo que estos proyectos de ley constituyen una suerte de chaulafán constitucional. Gracias, doctor Ismael Quintana, y aquí permítanme hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Ismael Quintana, profesor de Derecho Constitucional, el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro, y la doctora María del Mar Gallegos, panelista y catedrática universitaria. Doctor Henry Cucalón, el discurso de que estas leyes, sobre todo la de inteligencia, sirvió para detenerle a Fito, realmente se ha posicionado, ¿no? Porque a veces uno cree que el mundo piensa, que el Ecuador piensa lo que estamos pensando grupos pequeños, pero eso se dice en el Ecuador que se convenció la gente de eso. ¿Cuánto de real hay esto? ¿Sirvió esa ley o de qué narrativa estamos hablando? No hay ninguna prueba que sustente esa narrativa. Ese es un relato que impone el gobierno. Recordemos que estamos en un estado de propaganda, pero de derechas, entre comillas de derechas, que tiene el gobierno nacional. Bien por la recaptura de Fito. Eso es bueno para el país y eso no puede tener discusión alguna. Me parece muy bien el proceso de extradición que se está llevando adelante como un claro mensaje contra el crimen organizado. Y en su momento hay que felicitar a la fuerza pública y a las autoridades también gubernamentales que hicieron el operativo, que en algún momento se ha sembrado duda, justamente por querer implantar más temas de lo que es un tema de seguridad. Evidentemente es bueno para el Ecuador, pero quisieron hacer proselitismo político al respecto, es que siguen saliendo esto. Entonces quieren empatar con la aprobación de una ley que fue días antes, tratando de arguir que tiene que ver eso con la entrada, cuando los distinguidos profesores que están aquí, penalistas, saben que en el momento que el señor estaba fugado podían entrar también, sin necesidad de la ley de inteligencia, por poner un ejemplo, ni la ley de seguridad, ni la de solidaridad, exactamente nada. ¿Dónde viene la duda? Porque lastimosamente
el señor ministro del Interior también dio una declaración innecesaria al principio para después tener que hacer una rectificación. Lo importante es que se lo capturó y que no existió una negociación per se del Estado que termine siendo arrodillado ante un criminal narcotraficante. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que pasó antes? Las estrategias para llegar a eso es parte de lo que es la seguridad y lo que es la política. Así que, regresando a la pregunta inicial, no hay ninguna prueba que sustente aquello de que la ley aprobada unos días antes sirvió para capturar a un señor que se había fugado 1 año y medio antes. Gracias, abogado Henry Cucalón. Doctora María del Mar Gallegos, había dicho en la presentación que la mayoría de las demandas en contra de la ley de integridad fueron presentadas por gremios. ¿Por qué tienen tanta inquietud los profesores de la universidad, del Frente Popular, las asociaciones de trabajadores del sector financiero popular y solidario, el Parlamento Laboral, los sindicatos? ¿Qué hay de por medio? Porque ellos tienen dudas sobre esta ley. Sí, Talía, ¿sobre qué ley? No le escuché bien. Es la ley de integridad pública la que ellos dudan, ¿no? Ellos han presentado demandas sobre esa ley. Sí, yo creo que hay mucho cuestionamiento, sobre todo con el servicio público, por la forma, sobre todo desde lo judicial, donde estoy yo, es sobre las formas de evaluación que se van a dar. Exactamente. Las formas de evaluación que tienen sus rangos, ¿no es cierto? Llegando a tener, los 2 altos son suficientes y creo que el último es excelente, alguna cosa así. Y el de suficiente no llega a ser suficiente porque igual poder ser removidos de sus cargos, ¿no? Y más allá de que estamos conscientes de que los judiciales, de que los servidores públicos tienen que ser evaluados por una mejor calidad en su servicio y su capacitación constante, es lo que viene después de eso, que al nivel judicial y fiscal se dice que se van a nombrar jueces y fiscales temporales sin un concurso de oposición y méritos, y eso es inconstitucional por donde se vea. Muchos se ha criticado que se ha metido la mano en la justicia, pero esto es una forma también de meter la mano en la justicia. ¿Cómo es que se va a poner jueces y fiscales sin un concurso público después de hacer unas evaluaciones anticipadas? Esto genera mucho cuestionamiento a quiénes van a poner y por qué y para qué van a poner. Y quiero retomar, Talía, lo que le preguntaba a Henry sobre el tema de la ley de inteligencia, si sirvió o no sirvió para el tema de Fito, porque esto, digamos, es mi materia y es lo que me gusta a mí hablar, y es que no tendrían que mostrarnos el expediente para enseñarnos si es que en efecto la Policía Nacional entró sin orden judicial al domicilio de Fito. Porque hoy por hoy nuestro COIP tiene todas las técnicas especiales de investigación que permiten hacer exactamente lo mismo. Primero, allanamiento. Pueden hacerlo como acto urgente o simplemente como parte de una investigación solicitando la orden judicial. Y luego tengo técnicas especiales de investigación que la ley permite su reserva judicial. Interceptación de comunicaciones, entregas y vigilancias controladas, seguimientos. Tenemos agentes encubiertos. Todo eso ya existe en la norma. Entonces, yo dudo que haya sido la ley de inteligencia la que haya permitido la captura de Fito. Y luego, la justificación reiterada de que esas leyes fueron lo que permitió la captura de Fito, me parece una justificación que más bien hace ver que necesitaba justificación la ley porque no tenía el apoyo ni de la academia, ni de juristas, incluso de muchos sectores de la sociedad. Ahora, una pregunta. Ustedes fueron llamados a la comisión a debatir estas leyes. ¿Qué saben del aporte que hicieron? Porque yo siempre recuerdo que cuando hicieron la Constitución de Montecristi decía que llegaron como 500 delegaciones. Entonces, la conclusión era que oyeron a todos, no hicieron caso a nadie. ¿Qué pasó para la elaboración de estas leyes tan delicadas, ¿no? Como reformar códigos de integral penal y todo es importantísimo? ¿Ustedes fueron escuchados? ¿Alguna de las cosas, sugerencias que hicieron fueron acatadas? Yo creo que eso a veces es un saludo a la bandera, esas invitaciones que nos hacen a la asamblea,
porque nos escuchan, muchos ni siquiera nos escuchan porque están en el teléfono o están dibujando o están haciendo cualquier otra cosa, y creo que es un tema de simplemente cumplir con convocar a académicos o a la ciudadanía a ser escuchados, porque a mí generalmente lo que he revisado después de que sacan el proyecto de ley, ponen arriba el nombre y tu firma y el día de la comparecencia, no hay nada más de los aportes que uno da. Muchas gracias y qué pena, ¿no?, que pase eso. Doctor Ismael Quintana, con usted quiero hablar en verdad de eso de los jueces golondrina, que yo no sé de dónde salió, creo que usted es el autor de esa definición, pero en verdad todo lo que se piensa hacer declarando además a la función judicial en emergencia y sustentándose en estas leyes, eso puede cambiar en verdad, porque la justicia está en un momento muy delicado, en otro momento delicado. Sabemos todo lo que pasa con el número insuficiente de jueces, de fiscales, pero ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su previsión de lo que pueda pasar tras aprobar esta ley y tras todo el camino que hay de recorrer con la declaratoria que se haría de emergencia a la función judicial? Bueno, es que no es muy difícil en este país poder, como usted dice, prever las consecuencias de esta clase de implementaciones normativas. Porque Ecuador es un país donde su función judicial está permanentemente secuestrada a los poderes políticos de turno. Lo que se ha hecho con la Ley de Integridad Pública, en lo que tiene que ver con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, concretamente al artículo 269, es la segunda versión de metida de mano a la justicia, que ya la venimos viendo, no solo históricamente, pero en los últimos tiempos a partir de lo de Correa. Si yo no encuentro ninguna diferencia entre lo que hizo Correa con su consulta popular del año 2011 y lo que está haciendo el novoísmo con esta reforma a la ley con esta implementación de la ley de integridad pública. Porque usted lo que va a hacer ahora con este estado de emergencia de la función judicial, que ya se está cocinando además, porque ya hemos escuchado al señor Godoy ir anunciando que se están elaborando los informes y que con esos informes, porque así dice la disposición legal, el presidente resolvería una eventual emergencia judicial. Lo que viene después es lo que preocupa. Porque claro, con una emergencia judicial, primero usted hace contratación pública a dedo, eso dice claramente la disposición, además sin control previo de la Contraloría, que es otra de las cosas que al estilo correísta eliminaron de la ley de la contratación pública, una norma que ha estado históricamente en la ley de la Contraloría General del Estado, que fue dejada sin efecto en la época correísta, que luego fue implementada en una reforma, me parece que en el gobierno de Moreno, y ahora es echada por el gobierno del presidente Noboa. Entonces, en esas condiciones, contratación pública de luego, hoy dizque a evaluar fiscales, jueces y defensores públicos, no se dice con qué criterios cualitativos y cuantitativos, que es lo que manda el estándar interamericano en materia de evaluación de servidores judiciales, y con la consecuencia de removerlos, ¿no? Y naturalmente abriendo el camino a poner jueces, ahí viene el término de jueces golondrina, que no lo he dicho yo, pero seguramente alguien por ahí lo habrá acuñado, para poner a dedo, sin concurso, contraviniendo lo que dice la Constitución, porque el ingreso a la carrera judicial es vía concurso, y acá se lo haría a dedo, para poner fiscales, jueces y defensores públicos a dedo. Entonces, si a eso usted le agrega lo que está pasando con el proceso de integración del Consejo de la Judicatura, el resultado no va a ser de lo más feliz, ¿no? Entonces, usted ve cómo se ha manejado el tema de las ternas, la Asamblea Nacional reconsiderando lo que no se podía reconsiderar. Entonces ahora pongo en la terna a mis panas, que además de lo que hemos empezado a ver, ahí también hay una suerte de nepotismo cruzado, porque pongo al hermano del asambleísta ni sé cuantito en la terna, presidente Noboa también enviando no a gente capaz, sino a gente del partido. Eso es lo que está pasando, y por eso digo que esta es la versión segunda de la metida de mano a la justicia, porque Correa implementó el mecanismo perverso de que al Consejo de la Judicatura le metan mano el Legislativo y el Ejecutivo, y parece que al presidente Noboa le está quedando bastante cómodo ese mecanismo, al que ahora le agrega usted la reforma de
de la emergencia. Doctor, me imagino que la audiencia estará preguntándose lo mismo que le voy a preguntar yo, porque soy de las que me entero cuando les invito a ustedes. ¿Quién podrá defendernos? ¿A qué camino queda? Simplemente, y usted como constitucionalista, ver cómo se sigue esa construcción, debe sentirse ¿qué hacemos en este momento? Bueno, y me encantaría decirle que el Chapulín Colorado, pero no existe. Entonces, le queda a la Corte Constitucional, que a veces también nos queda debiendo. Vuelvo a insistir, la Corte tiene en sus manos las demandas. Bien o mal hechas las demandas hay, y la Corte debería estar para allá emitiendo las sentencias, declarando inconstitucionalidades que son evidentes. Es el único órgano que hoy nos queda para ponerle un freno al poder, porque el poder ejecutivo está tomado el legislativo, que ha convertido a la Asamblea Nacional en un apéndice de Carondelet. El poder electoral está tomado, el Consejo de la Judicatura está tomado, por eso hay un intento de que Godoy se quede, parece que es muy cómodo para el poder ejecutivo. La función judicial, entonces, como consecuencia también está tomada, el Contralor mutis por el foro en muchos casos, entonces nos queda la Corte Constitucional, por eso las expectativas sobre las decisiones que pueda llegar a dictar son altas, ¿no? Ojalá no nos decepcione. Y lamentablemente el tiempo se nos fue, pero no quiero dejar de que Henry remarque, él había hablado ya de lo que puede pasar en la Corte Constitucional y que todo va a ser cargado, ¿no?, hacia esa institución que tiene, obviamente, como su nombre lo indica, el control constitucional. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que lo que va a decidir la Corte Constitucional, preveyendo de que van a estar enmarcados totalmente en la doctrina y en una lectura lo más rigurosa de lo que es la materia constitucional? ¿Qué puede hacer de aporte la sociedad, Henry, en estas circunstancias? Tiene el rol más importante, porque no puede ser que a narices de todo el país y de la academia y de la prensa también juega un rol básico en esto, se quiera. Más allá que queremos la reforma judicial, lo que no queremos es la toma judicial. Voy a poner un ejemplo. Quitar y poner jueces a dedo, solo porque ahora lo van a hacer supuestamente, entre comillas, los buenos. Entonces la sociedad tiene que estar activa, la academia, las universidades, la verdadera participación ciudadana, no el enclen que es el Consejo de Participación, que aprovecho para decir, esa es otra mora que tiene la Asamblea, de iniciar los procesos de reforma parcial para eliminarla. Y si es que no, tenemos que cumplir con los procedimientos para una constituyente. Entonces yo sí quiero una ciudadanía activa y por eso estamos en este ejercicio, por eso estamos en esta mañana, dando nuestros aportes proactivos, nada de sediciosos. Aquí no es de oponerse por oponerse, no es al todo o nada, que le hace mucho daño a la democracia. Gracias, doctor Henry Cucalón, doctora María del Mar Gallegos, doctor Ismael Quintana. En verdad, yo agradezco y celebro haber juntado a ustedes porque nos han clarificado un escenario realmente preocupante. Y permítanme aquí hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Ismael Quintana? Bueno, no sé, yo pienso que a Israel con el bombardeo innecesario a Siria. María del Mar Gallegos. Yo creo que al país con las muertes que hemos visto, tanto de guías penitenciarios en Loja y también las muertes que se han dado en Manabí. Henry Cucalón. A la Asamblea por la falta de transparencia e información en la contratación de familiares. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Ismael Quintana? Bueno, a la Liga ganó 5-0 en la Copa Ecuador al Olmedo, así que le ha ido bien. María del Mar Gallegos. A unos nadadores que nos están representando en el Mundial de Singapur en aguas abiertas no les ha ido nada mal, han quedado entre los top 15 del país. Henry Cucalón. A Moisés Caicedo, campeón mundial de clubes, orgullo del Ecuador.
Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex, @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.